Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a conectarnos a este webinar. Bueno, ya hay varias personas conectadas y creo que podemos ir dando inicio. Nos acompaña hoy Antonio Hernández, jefe de Seguridad Informática de la Universidad del Norte y docente de la especialización en Seguridad de la Información. Y en el marco del Día de la Protección de Datos, queríamos tocar un tema que es de bastante interés para muchas personas y empresas que apenas están empezando a abordar toda esta temática. Entonces, bueno, Antonio, gracias tú también por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de Uninorte en todo este tema de la ley de protección de datos, cuáles han sido de pronto los principales retos y oportunidades y cuáles son tus recomendaciones para las personas que nos escuchan. Vale, gracias Marixa. Buenas tardes a todos, a las personas que están conectadas al webinar. La idea de esta presentación de unos 20 minutos, 25 minutos es mostrarles cómo en la Universidad del Norte hemos abordado este tema. Igual hay algunas recomendaciones que pudieran aplicar, como explicaba Maritza, a cualquier tipo de organización. Para poner un poquito en contexto, hoy se conmemora el Día de la Protección de Datos a nivel internacional. El 28 de enero del año 81, la Comisión Europea, que era como un ente incipiente de lo que hoy día es la Comunidad Europea, declaró unos lineamientos alrededor de la protección de la información de los ciudadanos que era tratada de manera automática. Obviamente en ese momento no existía toda la tecnología de hoy día, pero ya viene siendo alrededor del año 2009 donde se comienza a conmemorar este día que cada año trae sus nuevas expectativas y bueno, está despertando tanto en los gobiernos que toman en serio el tema como en las mismas organizaciones y obviamente en los ciudadanos digitales el tema de la preocupación acerca de la privacidad. Eso para poner un poquito en contexto lo que queremos mostrar hoy día. Quiero traerles este resultado de un informe de la firma Symantec, que es una empresa especializada en soluciones de seguridad, que habla de valores reales que se consiguen en el mercado de la dark web. La dark web es un tipo de internet, no como el que habitualmente conocemos, que es una internet indexada. Este es un tipo de internet a la que se accede específicamente a través de protocolos que permiten volver anónimo ese acceso. Y bueno, encontramos, repito, valores reales como cuánto cuesta un troyano bancario con soporte incluido. Es decir, ya no se necesitan unos conocimientos técnicos avanzados para poder desencadenar o configurar o propiciar un ataque cibernético que termine en un robo de información personal o en un robo de información de cualquier otro tipo, sino que existe en este bajo mundo de esta dark web herramientas a disposición para que cualquiera la pueda utilizar. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un ataque de negación de servicio de corta duración? Mire, es un valor realmente muy pequeño, o un ataque de negación de servicio con una duración de más de 24 horas. ¿Cuánto cuesta contratar un hacker o un ciberdelincuente por hora? Alrededor de los $100 se encuentran este tipo de promociones. Lo que es la reparación de un score en tarjeta de crédito, también tenemos datos de nombres, números de seguridad social, documentos escaneados, documentos falsos de identificación, de licencias de conducción, de pasaportes, etcétera. Ahí están los valores. Cuentas de correo electrónico hackeadas, cuentas de nube, cuentas de servicios de streaming o de video streaming tipo Netflix, cuentas para jugar en línea también están disponibles, o inclusive programas de fidelización de hoteles. Entonces ahí encontramos lo que sea, así como en el mundo tangible existe un mercado negro donde se consiguen armas, donde se consiguen drogas, existe también esta internet donde se consigue cualquier tipo de información. Dentro de los tipos de cibercrimen, y esto siguiendo en el contexto de por qué es relevante el tema de la privacidad alrededor de las legislaciones que dictan los gobiernos, decía hace un momento, que toman en serio el tema de la privacidad de sus ciudadanos, es porque dentro del cibercrimen existen tres grandes tipos de crimen. El primer gran tipo es el crimen
donde los sistemas computacionales son utilizados como una herramienta para llevar a cabo el crimen. Es como el arma que se utiliza. Otro tipo de cibercrimen es aquel donde esos sistemas son los objetivos o víctimas de los ataques. Estamos hablando puntualmente de ataques informáticos a sistemas de información para robar información, básicamente. Y existe otro gran tipo donde el uso de sistemas computacionales es incidental. Por ejemplo, están envueltos en la configuración del crimen, pero de una manera secundaria. El ejemplo más claro para entender esto, que es algo que mueve muchísimo dinero en el mundo y son delitos muy complejos para perseguir por parte de la Interpol, por ejemplo, la explotación sexual infantil. Y cualquiera que sea el tipo de cibercrimen, dentro de estos tres grandes tipos, la identidad o el robo de identidad es la base para la configuración de los mismos, porque el ciberdelincuente o el grupo de ciberdelincuentes ejecuta estas acciones en nombre de otras personas, aprovisiona un servidor en la nube para guardar todo lo que requiere guardar en nombre de otra persona, obviamente con una identidad robada. Eso hace que la trazabilidad, la persecución de este tipo de delitos sea bastante compleja. Recientemente, Colombia se ha adherido al Acuerdo de Bruselas, que es un acuerdo internacional que permite establecer relaciones que faciliten perseguir el cibercrimen en diferentes países. Obviamente no todas las organizaciones, no todos los países están ahí. Bueno, esto es una imagen de reflexión que llega un día como hoy, porque sí, hablamos de privacidad. Desde el punto de vista de los titulares o de los ciudadanos tenemos nuestra preocupación porque no sabemos dónde están nuestros datos. Empezamos a cuidar nuestra reputación en línea, pero con cierta limitante porque no se puede comparar con la reputación del mundo tangible. Es decir, yo cuido mi reputación del mundo tangible cuidándome a qué sitios voy, qué sitios frecuento, qué sitios visito, dónde me pueden ver, pero mi reputación en línea es más difícil cuidarla porque yo no sé dónde están mis datos. Yo no puedo confiscar dónde están mis datos. Los datos están en cualquier parte y están distribuidos por todas partes. Y tampoco sé quién está haciendo uso de mis datos. Ya llegando al tema de cómo en la Universidad del Norte o cómo en una organización grande, digamos, donde se manejan grandes volúmenes de información, en el caso de nosotros como entidad tenemos la información obviamente de los estudiantes, de los trabajadores, los funcionarios, de los profesores, de los egresados, de los ex estudiantes, pero también tenemos un gran público de los prospectos o personas que en algún momento pueden manifestar un interés de estudiar nuestras carreras, toda la información que se deriva de proyectos de investigación o consultoría. Y eso hace que una organización como la universidad sea objeto de ciberdelincuentes. En un informe reciente de la Organización de Estados Americanos, el sector educativo es el segundo sector más atacado por ciberdelincuentes, después del sector gobierno. Y la razón que justifica esto es porque las universidades no tienen dinero en sí, pero tienen datos que pueden ser convertidos en dinero. Es el nuevo petróleo, el uso de esta información obviamente para males o para usos indebidos. Entonces, estos 5 retos los hemos querido plantear en esta presentación de cómo se aborda o se debería abordar lo que se llama un programa integral de gestión de datos personales utilizando lo que la guía de responsabilidad demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia define alrededor de lo que una organización debe hacer para cumplir cabalmente un programa de gestión de datos personales. Primero, el gran reto inicial es el gobierno y la gestión. Luego tenemos el tema de evidencias de consentimiento. Vamos a ver que las evidencias de consentimiento desde el punto de vista táctico y técnico se convierten en un reto importante porque la norma habla específicamente que las evidencias de consentimiento de tratamiento de los titulares deben ser previas, expresas y objeto de consulta posterior. Entonces, hay que buscar unos mecanismos para que esas evidencias se puedan ubicar en el momento de una reclamación. Alrededor de todo el tema de implementación de controles, cómo abordamos o cómo debería abordarse ese ítem de cumplimiento de la norma o de la guía, todo el tema de concienciación, el factor humano como un factor importante y clave dentro del programa, porque pudiéramos invertir millones de dólares en tecnologías para proteger los datos y la información, pero si una sola persona quiere que los datos se fuguen, se van a fugar.
Y todo esto enmarcado dentro de un tema de mejora continua. Vamos a abordar cada uno de estos ítems. Lo primero en cuanto al tema de gobierno y gestión es que el gobierno de los datos personales en una organización no puede recaer en un área específica ni en un cargo específico. La idea o la propuesta es crear un comité de protección de datos personales que sea interdisciplinario, es decir, que estén representadas las principales áreas que manejan grandes volúmenes de información y áreas de soporte como el área de tecnología y también la oficina jurídica, que es la que le da la interpretación a todo el tema normativo. Este comité debería ser de nivel ejecutivo, lo que se llama el C-Level en inglés. Es decir, directores de área, en algunas organizaciones se les puede llamar gerentes, dependiendo de la estructura organizacional, pero deben ser personas que estén involucradas en decisiones y que sean representantes de la alta dirección. Una de las funciones importantes de este comité es, por ejemplo, en el caso de la universidad, es que aprueban proyectos que involucran tratamiento de información personal en la nube. Esa es una de las funciones en particular y se ve todo el tema en la evaluación del proyecto desde las políticas de privacidad, de cómo se van a transferir la información o se va a transmitir la información, cuáles son las condiciones legales o jurídicas que deben existir en el marco de esa transmisión de información, la finalidad, etcétera. Este es un ente de gobierno. Lo importante de poder crear este comité es que es un ente de gobierno y que va a demostrar ese compromiso de la alta dirección. Claramente debe reunirse periódicamente, o sea, debe ser un ente vivo, no debe ser un comité que sí está creado a través de una resolución o a través de cualquier mecanismo normativo interno, pero nunca se reúne, no, debe estar vivo. Y la importancia de que esté vivo también es porque esas actas donde reposan las principales decisiones del comité o las revisiones que hace periódicamente el comité del Programa Integral de Datos Personales se constituyen en evidencia de lo que se llama el principio de responsabilidad demostrada ante la superintendencia en el evento de una investigación o en una visita. Nosotros en la Universidad del Norte recibimos una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Delegatura de Protección de Datos Personales, hace algunos años, no porque tuviésemos una queja de algún titular, sino porque el superintendente delegado para protección de datos personales en su momento quiso hacer un estudio de cómo estaban las instituciones de educación superior en Colombia y tomó una muestra de universidades e hicieron unas visitas de tipo administrativo, que obviamente hay que responder. La visita la avisan 2 días antes, la avisaron un viernes y ellos llegaron el lunes, y hay que responder a todos los requerimientos que ellos tengan. Entonces es importante crear este ente, si no existe, crearlo para que gobierne todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Este comité va a tomar decisiones, va a definir los lineamientos internos para el tratamiento de información personal, qué se puede, qué no se puede hacer, y obviamente también va a definir las políticas que deben ser más adelante aprobadas. El rol de oficial de protección de datos personales, aquí hay una discusión bastante real de, bueno, dónde debe recaer. Realmente la norma no dice que debe recaer en un área específica. Si uno le pregunta a la superintendencia, dice que debería ser un área estratégica como las áreas de planeación. Cuando vamos a la realidad, esto normalmente cae en las oficinas jurídicas o en el oficial de seguridad de la información o en las áreas de tecnología. Lo importante es que las funciones de este oficial, que es la persona que se encarga de velar por ese cumplimiento, estén definidas en su manual de funciones. O sea, sea algo de manera clara, concisa y concreta, que evidencie que la organización ha dispuesto de alguien o de una función o de un rol para velar por el cumplimiento de lo que el comité ha dispuesto. Un ejemplo de esto, el comité ejerce como un ente de gobierno análogo a una asamblea con un gobernador, que sería el oficial de protección de datos, o un consejo y un alcalde, en el caso de un municipio. Es importante que en este rol, pues la persona entrenada, la asistencia a eventos, la Superintendencia de Industria y Comercio permanentemente está organizando eventos. Hoy es un día en el que han hecho varios eventos, algunos presenciales, otros virtuales también, congresos, cursos de actualización, suscripción a boletines de actualización de la norma que en algunos casos hay que interpretar de la mano de la oficina jurídica. Y la pertenencia, en el caso nuestro, a redes académicas, pero en el caso de cualquier organización de otro tipo, es importante
establecer redes alrededor de organizaciones similares, para uno conocer experiencias, para saber cómo han abordado ciertos temas, para saber cómo le han dado respuesta a ciertas solicitudes. Siguiendo con el tema de gobierno y gestión, todo lo que tiene que ver con políticas de privacidad y lineamientos son declaradas institucionalmente, en el caso nuestro, con resoluciones rectorales. En el caso de cualquier otro tipo de organización, bueno, el mecanismo equivalente a comunicaciones del presidente o de la persona de más alto nivel en la compañía. La gestión de riesgos, que es un tema importante dentro del gobierno y la gestión del programa de privacidad inclusive exigido, la recomendación aquí es que si la organización cuenta con un sistema de gestión, que hoy día los sistemas de gestión, la columna vertebral de los sistemas de gestión es la gestión del riesgo, pues apalanquemos eso ya existente para poder tipificar, como lo hicimos nosotros, riesgos de privacidad y de seguridad de información para los procesos. De tal manera que cualquier proceso funcional puede identificar riesgos de privacidad y de seguridad de la información desde sus matrices de riesgos, que van a llevar obviamente el debido tratamiento cuando lo amerite y la implementación de controles. Esto obviamente es un trabajo de acompañamiento, de entrenamiento a los dueños de proceso, con algunas pautas y lineamientos definidos institucionalmente de cómo identificar ese tipo de riesgo. Cuando yo dentro de mi proceso puedo tener un riesgo de incumplimiento a las normas de privacidad o en el caso de seguridad de la información también. La gestión de incidentes. ¿Por qué es importante tocar el tema de la gestión de incidentes? Nosotros ya teníamos definido un procedimiento de gestión de incidentes, bueno, que está basado en los marcos de referencia que hablan de las fases de la gestión de incidentes, desde la detección hasta las lecciones aprendidas. Y allí involucramos el tema de poder tipificar como una criticidad alta todos esos incidentes que involucren datos personales. Para nosotros un incidente de seguridad, o sea, un evento que esté afectando la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, en particular personal, es un incidente con criticidad alta. Hay otros incidentes de criticidad alta también que no son necesariamente relacionados con datos personales, pero lo importante es incluirlo. Y además, dentro del procedimiento de gestión de incidentes se incluyó el reporte de ese incidente ante la superintendencia. En Colombia, las organizaciones están obligadas a reportar en lo que se llama el Registro Nacional de Base de Datos, que es esa gran plataforma donde las organizaciones deben reportar sus bases de datos, cuál es la política, cuál es la finalidad, cuáles son los mecanismos de seguridad, si se cuenta con las autorizaciones de los titulares o no. Están en la obligación de reportar los incidentes de seguridad que afecten datos personales. Entonces eso hay que documentarlo en el procedimiento para que no sea obviado. Las sanciones por no reportar eso pueden llegar a ser muy altas. Con respecto a la gestión de la contratación, y decíamos, en el comité hace parte, o del comité hace parte la oficina jurídica como una oficina de apoyo importante en todo lo que tiene que ver con interpretación de leyes, porque es que las normas no se pueden leer textualmente, es decir, las normas y los abogados tienen esas competencias de ponerlas en contexto y leerlas varias normas y poderlas interpretar, porque algunas veces pueden parecer contradictorias. ¿Qué es importante decir con respecto a la contratación a la gestión de la contratación? La inclusión de cláusulas de confidencialidad, privacidad y buen uso de información en todos los contratos que gestionen datos. Obviamente por el volumen de la universidad, estamos hablando de 30.000 contratos al año más o menos, hay muchos que tienen que ver con entrega de información, sobre todo en proyectos que se hacen con terceros, inclusive con entes del gobierno. Y desde el punto de vista de la contratación de personal, bueno, las personas con acceso a información confidencial firman un acuerdo de no divulgación. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, todas las personas del área de tecnología, los profesores, investigadores, etcétera, y algunas áreas sensibles que tienen acceso a cierta información sensible. Dentro del gobierno y gestión también definimos el modelo de clasificación de información y vamos a ver más adelante por qué esto es relevante en el establecimiento de un plan de tratamiento de riesgos o en el plan de implementación de controles. Resulta que el modelo de clasificación de información nos va a permitir determinar la pertinencia de qué activos de información vamos a proteger y hacer los respectivos análisis costo-beneficio.
La clasificación de información parte del impacto sobre ese activo de información con respecto a un evento no deseado. Es claro que la información personal es clasificada con un nivel en particular, con un grado de confidencialidad importante, porque su impacto, por ejemplo, en afectación de la confidencialidad en un evento de fuga de información es alto, en términos de imagen a la organización, en términos de multas o sanciones. El segundo reto que veíamos en la agenda es el reto de evidencias de consentimiento. ¿Por qué esto es un reto? La norma habla específicamente en el decreto 1377 del 2013, que es el decreto que regula la ley 1581, que es la ley de habeas data, como se conoce popularmente en Colombia, que después fue consolidado en el decreto 1074 del 2015, consolidado porque lo que hicieron fue que todos los decretos del sector de industria y comercio los pusieron en uno solo. Entonces ese decreto 1074 es grandísimo, pero bueno, es un copiar-pegar en la parte de protección de datos del 1377. Dice esos decretos, dice que la autorización, que es la columna vertebral del tratamiento de datos personales. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo como organización tratar los datos de un individuo o de un titular si no tengo su autorización. Eso tiene unas implicaciones grandísimas. Puede ser, y lo dice el decreto, de manera oral, de manera escrita, y mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de manera razonable que otorgó la autorización. Entonces, allí se define que ese consentimiento o esa autorización de tratamiento debe ser previa, expresa e informada y además objeto de consulta posterior. Un titular puede en una solicitud de reclamación solicitar la evidencia de que en algún momento otorgó su consentimiento. Eso obviamente debe ser gobernado y regulado porque si no en una organización cualquiera pide datos de muchas formas y no contamos con una herramienta o un sistema o una solución o un procedimiento para ubicarla. Y la norma habla de 10 días hábiles para poder responder, y si no le respondemos a ese titular en esa reclamación, él puede con evidencias ir a la superintendencia y obviamente eso pudiera desencadenar en una sanción. Entonces, aquí el tema es gobernar o regular internamente cuáles son esos canales y herramientas para la recolección de datos personales definidos en el comité. O sea, es el comité el que define, bueno, los canales para recolectar los datos son estos, plataformas web institucionales, herramientas para recolección de datos en la nube aprobadas. En el tema de las llamadas de contacto son únicamente realizadas por el contact center. ¿Y por qué el contact center? Porque el contact center es quien tiene la infraestructura para poder grabarlas. Y esas llamadas, que son evidencias de consentimiento, son grabadas y son objeto de consulta posterior. Entonces, si tenemos una reclamación de una persona que fue contactada telefónicamente, esa persona debió haber respondido a un sí en el momento en el que lo contactaron por primera vez. Para el caso de los egresados, por ejemplo, ya nosotros contamos con su consentimiento en el momento en el que se inscribieron al programa o si fue antes del establecimiento de estas normas por unos mecanismos masivos que la superintendencia definió como la publicación en medios de comunicación. Volviendo al tema de la conducta inequívoca, quisiera poner un ejemplo de ese caso. Vamos a un centro comercial y vemos que el centro comercial está haciendo una rifa de un carro para Navidad. Entonces, vamos y entregamos nuestros datos personales y entregamos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono celular, porque claro, es un carro y de pronto me lo gano y tengo que poner los datos claramente. Allí hay una conducta inequívoca en el marco de una finalidad. Yo estoy entregando los datos porque inequívocamente estoy participando en una rifa, pero a mí nadie me está diciendo que esos datos van a ser utilizados para una finalidad diferente. Entonces, al día siguiente me llaman a ofrecerme cursos de inglés, seguros, etc. Por eso es que la conducta inequívoca hay que aplicarla con mucho cuidado. Un ejemplo de conducta inequívoca es la videovigilancia en los centros comerciales. Nosotros entramos a un centro comercial y vemos lo que se llaman avisos de privacidad que describen la finalidad del uso de esa videovigilancia. Y esos datos personales, o sea, la imagen como dato personal, es solamente utilizada con una finalidad de seguridad, buscando preservar el bien común
versus el bien particular, versus el beneficio particular. Esos datos no pueden utilizarse para otra cosa. Entonces, cuando ingresamos a un centro comercial, el vigilante no nos pide firmar el consentimiento, sino que hay unos avisos de privacidad. Eso es un ejemplo de conducta inequívoca, pero no pudiera utilizarse la conducta inequívoca, y lo dice claramente el decreto, como interpretación de un silencio para poder decir, no, es que usted nos autorizó porque no nos dijo lo contrario. Claramente la finalidad debe ser razonable. El ejemplo de la rifa del carro en el centro comercial es un ejemplo de algo razonable. Yo estoy entregando mis datos para la rifa porque me lo quiero ganar, pero no lo estoy entregando para que me llamen después porque me van a hacer mercadeo. Si quieren eso, obviamente yo debo autorizarlo de manera explícita y ellos deben conservar esas evidencias. Todo el tema de formularios web, porque muchos datos se recogen vía web, también han sido centralizados, lo que permite guardar en una base de datos el registro del nombre del titular, su identificación, su dirección IP, la estampa de tiempo y el formulario web que diligenció. Esto nos permite, lo decía hace un momento, en el momento de una reclamación o en el evento de una reclamación de un titular, decir, bueno, es que usted diligenció este formulario tal día a tal hora desde esta dirección IP. Alguien puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo garantizamos que la persona que está diligenciando el formulario es quien dice ser? Nosotros transmitimos esa inquietud en algún momento que la tuvimos a la superintendencia y se parte de la buena fe, porque nuestras plataformas web en Colombia y en muchas partes del mundo no permiten autenticar de manera inequívoca al individuo, ¿sí? Entonces, formularios de contacto, pues se asume que quien lo está diligenciando es quien dice ser. Todas estas evidencias que se recogen por diferentes medios son centralizadas, no la evidencia, sino la ubicación de la evidencia en el CRM, lo que nos facilita a nosotros pues la identificación en el momento de una reclamación. Recuerden que tenemos 10 días hábiles para poder responder a esa titular o a ese reclamante: mire, es que usted lo llamamos tal día y ese día respondió sí, aquí está la llamada grabada, usted diligenció tal formulario web, o en el caso de formularios físicos que estamos intentando disminuirlos, pero en algunos casos son necesarios porque las áreas o las regiones donde se hacen las investigaciones y las recolecciones de datos son, por ejemplo, poblaciones indígenas donde no hay cubrimiento de internet y es difícil también, todo se hace por medio de formularios físicos. Siguiendo con el otro reto, tema de implementación de controles. Bueno, aquí hay que hacer una reflexión. Cuando salió la norma 1581, muchos fabricantes de seguridad empezaron a vender soluciones tecnológicas de cifrado, soluciones tecnológicas para proteger información, y decían, no, es que la ley ahora te obliga a cifrar la información. Realmente eso hay que mirarlo con cuidado, porque la norma en ningún momento dice que debemos cifrar la información. Es un ejemplo. La implementación de controles debería estar guiada o debería estar definida por un roadmap. En el caso de nosotros, para compartirles la experiencia de la Universidad del Norte, nosotros hicimos un diagnóstico de ciberseguridad que incluye dentro de los dominios evaluados un dominio de privacidad. Entonces, utilizamos el framework de NIST para diagnóstico de ciberseguridad, que se basa en unos grados de madurez: inicial, gestionado, definido, medido y controlado y optimizado, para determinar en cada uno de esos dominios cuál es el nivel actual y el nivel deseable. Y con base en eso establecer un roadmap que se le presentó a la alta dirección de la universidad, obviamente con todos los casos de negocio y los presupuestos que eso conlleva. Dentro de ese roadmap, los datos personales sensibles son clasificados como información confidencial y obviamente van a tener una prioridad dentro de toda la implementación de controles. Particularmente nosotros en este roadmap de ciberseguridad estamos trabajando en este año en la implementación de la inteligencia de amenazas, que son servicios que permiten monitorear en la dark web, que era lo que mostraba al comienzo de la presentación, si existen amenazas en curso dirigidas puntualmente a la universidad o ventas de bases de datos relacionadas con la universidad. Son servicios que se ofrecen a través de fabricantes o de partners de tecnología que tienen toda la infraestructura para poder hacerlo y monitorear lo que pasa en esa web, y obviamente contacto con las autoridades en el momento en el que se detecte algún tipo de
ataque o amenaza en curso. Para el tema de concienciación que decíamos es muy importante con respecto a fortalecer la cultura de ciberseguridad. Hace algún tiempo pues tomó mucha fuerza y ha venido tomando mucha fuerza a lo largo de los años la frase del eslabón más débil de la cadena de la seguridad es el ser humano. Yo puntualmente no estoy de acuerdo con esa información hoy día. Sí, soy un oficial de seguridad de la información. O sea, si mi rol en una organización es de proteger la información de esa organización como su activo más valioso, yo no puedo decir o seguir diciendo que él es la eslabón más débil de la cadena de seguridad, es la persona. Porque mi rol me lleva a poder cambiar, y es retador, claramente es retador, el comportamiento de esa persona, de ese usuario, en un evento determinado. Si él es fácilmente dado a dar clic en cualquier parte o a abrir un archivo con un anexo potencialmente malicioso, pues mi rol me lleva o mi responsabilidad me lleva a cambiar ese comportamiento. ¿Cómo? A través de campañas, a través de ejercicios de auto-phishing, a través de concienciación, a través de medir esa cultura de ciberseguridad con métricas que me permitan tener un programa de mejora continua. No es simplemente seguir echando la culpa, es mi percepción. Nosotros puntualmente lo que hemos hecho es que hemos diseñado o diseñamos planes anuales de concienciación que obviamente hay que asignar recursos para ello, incluyendo funcionarios, profesores y estudiantes. Son públicos diferentes. Con los estudiantes desarrollamos una campaña en las salas de cómputo, en los laboratorios, que se llama Tu Info, Tu Tesoro, porque los eventos que afectan la seguridad de la información de los estudiantes o la privacidad de los estudiantes son diferentes a los que pueden afectar en otras áreas. Comúnmente en los estudiantes, ¿qué pasa? Los estudiantes dejan las sesiones abiertas y llega otro y les retira las asignaturas. Entonces al estudiante hay que hablarle en un lenguaje diferente al que le hablamos a las oficinas administrativas, por ejemplo, o al que le hablamos a un investigador o con el que le llegamos a un docente. Entonces, estos programas de concienciación que existen marcos de referencia que dictan, basados en temas psicológicos también, cómo hablarle a un individuo para poder influenciar, repito, esa acción que él puede tomar en un evento determinado. No es lo mismo hacerlo dentro de una organización que puede tener una cultura abierta o hacerlo dentro de una organización que puede estar muy regulada y muy controlada. Todo el tema de capacitaciones generales, presenciales o virtuales, la gestionamos a través del proceso de capacitación y desarrollo del sistema de gestión de calidad. Existe una oficina dentro de gestión humana que se convierte en un cliente nuestro. Nosotros les llevamos la necesidad, mira, necesitamos hacer una campaña de ciberseguridad, necesitamos hablar de este tema, divulgamos por diferentes medios, pero todo lo que tiene que ver con capacitaciones presenciales y virtuales es gestionado a través de esta oficina. Eso permite, obviamente, dejar la evidencia de los registros, dejar la evidencia de las asistencias de quienes tomaron los cursos, que se convierte en el evento de una visita administrativa en una evidencia que demuestra que la organización está teniendo debida diligencia. El curso virtual, tenemos un curso virtual de protección de datos, lo que hicimos un curso muy corto de unos 4 minutos, incluyendo una evaluación al final, lo incluimos en la inducción de los nuevos trabajadores. Entonces, como esto es una organización tan grande, la inducción de un trabajador dura un día. Se toma un día donde le muestran todos los procesos administrativos, todo el tema normativo, todo el tema de procedimientos internos y tenemos un pedacito donde le mostramos seguridad de la información y privacidad. Eso es importante también y vamos a lo mismo, nos apalancamos en otras áreas que ya tienen definidos sus procedimientos. Finalmente, para el tema de mejora continua, lo importante es que este programa integral de gestión de datos personales no se quede quieto en el tiempo, no lo hicimos un año y ya no lo volvemos a hacer. Esto es algo vivo, algo que requiere una mejora continua porque hay nuevos retos. Hoy en día ya se está hablando de ataques cibernéticos que son más sofisticados a través ya no de la suplantación de un usuario por mecanismos tradicionales de autenticación como usuario y clave, sino la suplantación de voces. Entonces, puede existir lo que se llama un BEC, o sea, un Business Email Compromise, que es un correo electrónico que le llega a un directivo o que llega de un directivo supuestamente a un colaborador solicitando algún tipo de información, pero este correo
se complementa, o la acción de este correo se complementa con una llamada, donde se suplanta a través de inteligencia artificial la voz del autorizador para desviar algún fondo o hacer algún tipo de transferencia. Entonces, hay nuevos retos que obligan a que tengamos dentro del programa, obviamente, el componente de mejora continua. En general, aquí en particular en la universidad, la Oficina de Auditoría General, que es un ente, digamos, independiente de la función del oficial de protección de datos, hace auditorías periódicas a las áreas con respecto al tema puntual de protección de datos y también a las funciones del oficial de protección de datos. Entonces tenemos informes de auditoría periódicos que sirven como un input, y la visión de los auditores es bastante valiosa en ese sentido, porque a veces ellos ven cosas que nosotros no vemos y se convierten obviamente como entrada dentro de ese plan y dentro de ese roadmap. Todos esos hallazgos no quedan ahí muertos en un informe, sino que son reportados en una herramienta con la que se gestiona el sistema integrado de gestión de calidad a través de no conformidades, de acciones preventivas, de notas de mejora y de algunos conceptos que se conocen. Las conclusiones de lo que les hemos compartido en estos minutos es que la primera conclusión es que el cumplimiento de toda la normativa de la protección de datos y la obligación que nosotros como organización tenemos de salvaguardar la privacidad, que es un derecho constitucional de los titulares, con respecto al buen uso de la información, no puede recaer ni en una sola persona ni en una sola área. Tiene que ser, obviamente, un compromiso de la alta dirección a través de la conformación de comités ejecutivos que regulen, que tomen decisiones y que estén informados y que le hagan seguimiento al programa. Es valioso integrar lo existente, o sea, todo lo que definamos alrededor de políticas de privacidad, de gestión del riesgo, de procedimientos que exige la norma, los integremos con lo que ya tenemos. O sea, si ya hay una gestión del riesgo organizacional o institucional, bueno, no vamos a definir un sistema de gestión de riesgo de privacidad, quizás eso cueste muchísimo. Vamos entonces a tipificar riesgos de privacidad o de seguridad dentro de los procesos cuya gestión del riesgo ya esté manejada. Una conclusión importante también es podernos alinear con un marco de referencia. Existe recientemente liberado la norma ISO 27701, por ejemplo, en el 2019, que es una norma certificable de la ISO para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la privacidad. Obviamente eso aplicaría para una organización que puede ver muy valioso que tener ese sello de certificación ante sus clientes, por ejemplo, de que los datos personales que trata lo hace de una debida manera y además la forma en la que lo hace está certificada por una norma como esta. Hay muchos marcos de referencia. La escogencia de un marco de referencia obviamente va a depender del tipo de organización, va a depender de la cultura, del tamaño, pero es una forma de no inventar la rueda, sino de nutrirse de esos controles que ya están definidos o de esos roadmaps que ya pueden estar definidos. Eso es lo que queríamos compartirle en la tarde de hoy alrededor de lo que hemos hecho en la universidad para abordar este tema. Es algo que nació en el año 2012 y bueno, se ha consolidado a lo largo de estos años. Vamos a abrir un espacio para preguntas e inquietudes que nuestro moderador nos va a pasar. Ustedes las pueden escribir. Aquí hay una pregunta, la voy a leer. Dice, ¿existe el derecho al olvido en Colombia? ¿Puedo reclamar ese derecho ante una empresa en Colombia que trate mis datos? En Colombia, en la norma están definidos los derechos ARCO, que son derechos que están alineados con la norma europea. Los derechos ARCO son los derechos que tenemos de actualización, de rectificación, de consulta o de supresión. No está definido puntualmente el derecho al olvido como derecho en la norma. Sin embargo, esto no significa que no podamos hacer la reclamación. Existen organizaciones que, si bien están en Colombia, pueden estar regulados por el Reglamento Europeo o Reglamento General de Protección de Datos Personales, caso las multinacionales. Y ese reglamento en particular sí consagra ese derecho al cual se puede hacer la reclamación. Para hacer una reclamación en Colombia existen los canales
virtuales de la Superintendencia de Industria y Comercio en su portal, pero como muchas instituciones del gobierno exigen que se hayan agotado los recursos con la organización o las instancias de reclamación. Una de las obligaciones de la norma es que las organizaciones tengan los canales para esas reclamaciones. Entonces, vamos a la SIC cuando definitivamente nuestra solicitud no fue acogida o tenemos alguna duda. El derecho al olvido, lo más parecido sería el derecho de supresión. La supresión hay que verla en su alcance y en el contexto. Nosotros hemos recibido solicitudes de supresión de información personal, las cuales se pueden cumplir hasta cierto punto. ¿Cómo así? Un egresado a nosotros no nos puede solicitar suprimir sus datos, porque nosotros, por la ley 30, que regula las instituciones de educación superior, estamos obligados a poder certificar que ese egresado estuvo aquí. Entonces, en algún momento ese egresado nos pide información y nosotros tenemos que certificarlo. Esos datos no los podemos suprimir. Lo que pudiéramos hacer es limitar esa finalidad dependiendo de la solicitud del egresado. Es que yo no quiero que me envíen más información a mi correo. Perfecto, existen los canales y los mecanismos para atender esa solicitud y se ha hecho y las hemos recibido, pero no la supresión completa de la información personal. Habrá que analizar cada caso dependiendo de la relación jurídica que existe en el momento y que existió. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Aquí veo otra. Vamos a maximizar. Específicamente, un formulario realizado en una plataforma como Google Docs es válido para recoger el consentimiento informado. La norma no habla de la plataforma. Aquí hay que verlo de dos puntos de vista esta pregunta que hace el ingeniero Boris. Primero, lo importante y lo que exige la norma es que esa recolección o ese consentimiento sea objeto de consulta posterior. Significa que yo debo poder tener el mecanismo para poder ubicarlo. Es que usted diligenció un formulario de Google Docs tal día, tal hora. Entonces tengo que revisar si Google me da esa información. Y lo segundo es que yo, al utilizar Google Docs como herramienta para recoger datos, la norma me habla que eso es una transmisión de información, no una transferencia, sino una transmisión, porque Google es un encargado de tratar mis datos personales al estar en la nube y yo entregar la información personal de mis titulares. Y hay unas exigencias en la norma que aplican para las transmisiones de información personal con respecto al cumplimiento de los derechos, básicamente al contrato de transmisión que existe. Estos contratos son obviamente contratos de adhesión, pero es como las dos respuestas que yo haría con esa pregunta. Sí se puede, obviamente habrá que tener los mecanismos para poder ubicar esa evidencia y tendré yo que estar avalado para poder utilizar Google Docs como una herramienta de transmisión de información personal. Bueno, no tenemos más preguntas. Igual en la presentación está mi correo electrónico. Con mucho gusto me pueden escribir si tienen alguna inquietud adicional o a través de la ingeniera Maritza Alvarado también, que es la persona que organizó el webinar de la Dirección de Especializaciones. Gracias a todos por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, gracias Antonio por aceptar la invitación y por brindarnos toda esta información. Tal como le dijo Antonio, estamos atentos a cualquier inquietud adicional que tengan y también vamos a tener más espacios como estos y nos gustaría nos dijeran qué temas les gustaría que tratáramos. Entonces, pues el correo de Antonio que está ahí en la presentación y el mío es alvarado.m@uninorte.edu.co. Entonces, bueno, espero que me escriban y nos cuenten sobre qué otros temas quieren escuchar. Bueno, les agradezco a todos su asistencia. Bueno, con esto finalizamos y nuevamente gracias Antonio y gracias a todos ustedes por asistir.